Fue lentamente hacia Ernesto. Este en un principio pensó en salir corriendo, pero una vez más creyó que no tenía por qué hacerlo. No era un cobarde, solamente no le gustaba pelear, que no es en absoluto lo mismo. Cuando llegó a su altura, Chupachus le fue rodeando sin dejar de mirar a los ojos, como un perro lisqueando a un congénere. Ni una palabra, solo el siseo del viento que susurraba a Ernesto que no moviese ni un solo músculo. Le estaba probando, le estaba provocando. Buscaba una sola razón, por pequeña que fuese, para conseguir un justificado motivo para calzarle un puñetazo entre la ceja y la patilla. Ernesto no se lo iba a dar, pero esto no garantizaba que no se lo fuese a llevar igualmente. Así que decidió empezar él mismo. ¿No vas a decir nada, funesto? El chico permaneció callado. Nunca se sabía si era mejor aquello o lo contrario, pero fue su decisión. Él es un puto maleducado. ¿Lo sabías, mosquita muerta? ¿Qué es lo que quieres que te diga? No fue al instante, ni mucho menos, pero finalmente accedió a iniciar un diálogo que sabía desde el principio que no llevaría a ninguna parte. ¡Uy, pero si tiene boca! Pues algo, imbécil. Pero no me preguntes, joder. El matón ahora se colocó nariz con Ernesto, para lo cual tuvo que agacharse un buen trozo, chillando y escupiéndole en su griterío. ¡Di lo que te salga de los huevos, pero no me preguntes! Bien. He dormido bien. Ernesto no dejó ocultar su asco, más bien todo lo contrario, lo cual exasperó al instante a Chupachus, al que tampoco hacía falta mucho menos. ¿Me tomas el pelo? ¿Crees que soy gilipollas como tú, No sé de qué me hablas. Dilo bien fuerte, que te oiga todo el mundo. Soy un gilipollas. No, espera. Soy un gilipollas que se va a comer una mierda así de gorda. Ernesto no lo dijo, ni siquiera reaccionó. Chupachus, que seguía allí pegado a su cara como un sargento vociferando a su soldado, volvió a la carga. ¿Prefieres comerte la mierda de verdad, carapijo? ¿Quieres verlo? Soy un gilipollas que se va a comer una mierda así de gorda. ¡Más alto, idiota! ¡No se te ocurra reírte de mí! Que ya lo hago yo por ti, pensó Ernesto, allí tieso, sudoroso, tenso como un cable de acero soportando el pesado columpio de la mofa y el ludividrio públicos. Soy un gilipollas que se va a comer una mierda así de gorda. Cuando la boca del pobre chico se abrió para pronunciar una vocal fuerte como la A final de la palabra gorda, fue justo cuando Chupachus aprovechó para asestarle un tortazo seco, sonoro, denigrante. El hecho de hacerlo con la mano abierta fue menos doloroso, pero si cabe más humillante para Ernesto. Así lo sintió él, puesto que un puñetazo se daba de un hombre a otro, en un igual en el contexto de una pelea. Pero un tortazo simbolizaba la vejación de un superior hacia su sumiso, de un padre a un hijo, demostrando su supremacía. Al menos así lo sintió él. Rebajado, herido más por dentro que por fuera, prefiriendo incluso un sangrado externo a otro más interno. Advirtió decenas de ojos clavados en él, escrutando y esperando ávido su próxima reacción. Quizás desmoronarse y estallar en un llanto plañidero. Quizá implorar piedad hacia su juez. Tal vez revolverse y plantar cara. Pero lo único que hizo fue llorar hacia adentro, tragarse su orgullo y mostrarse pétreo e inexpresivo, pero deshecho otra vez en su interior. La mayoría de los chicos que presenciaban la escena callaba por miedo, por vergüenza, incluso por respetar a su manera el duelo. Pero lo que más dolió a Ernesto, con mucha diferencia, fueron algunas débiles y repugnantes risillas de hiena detestable. Entonces sí reaccionó y miró a la cara de aquellos dos chicos. Estos se encogieron abochornados. Fue una situación similar a esa en la que, mezclado entre la multitud, el gracioso de turno empieza a espetar chorradas hasta el momento en que todos se callan y le dan la oportunidad de expresarlas en público, y es entonces cuando se muere de vergüenza mientras pide que la tierra le trague. El resto de los escolares guardaban un silencio y un recogimiento similar al del cofrade viendo desfilar la imagen de su Cristo torturado. Ernesto, como ese ex homo entregado a su pasión, cerró los ojos esperando un nuevo golpe que no llegó. A cambio, la ofensa no había terminado.
sino que a Chupachus se le había ocurrido algo mucho más jocoso y ultrajante aquella mañana. Minutos después, Ernesto recorría todo el perímetro del patio en una procesión del horror y el oprobio. Incluso muchos de los chicos que se las gastaban de insensibles se mostraron indignados, pensando que aquello era demasiado, que no tenía ni pizca de gracia, que casi nadie merecía un trato así. Y si así fuera, no por los motivos de Ernesto. Lamentablemente no todos. Siempre tiene que haber unas cuantas ovejas negras con el cerebro del tamaño del de las moscas. Se paseaba apenas sin ropa, solamente en calzoncillos, incluso descalzo, pero eso sí, ataviado con un gorro de piscina en la cabeza. El chaval temblaba, y no por la temperatura precisamente. Lo último que recorría su cuerpo era el sentido del frío. Lo primero el del ridículo, y el siguiente el de la impotencia. Ahora sí lloraba también por fuera. Año 2023. 15 primaveras a sus espaldas, pelo en el pecho y bigote incipientes. Personalidades forjándose a medio camino entre niños grandes y hombres prematuros. Y Ernesto de esa guisa delante de Beethoven Instituto. Aquello era el golpe definitivo para hundirlo en la miseria más profunda y absoluta. Si antes cabía la posibilidad de que hubiese cierta chavalería que no le conociese, o cuando menos no supiera de la condición de sumiso de Ernesto, era obvio que a partir de ese día pasaba a ser popularmente señalado. El vergonzoso paseillo se hizo eterno para un chico que en un principio pensó que tenía que llevar alta la cabeza, pues el bochorno no debía ser suyo, sino de quien provocase tal afrenta. Pero ese pensamiento era tan loable como imposible de mantener. A los apenas 30 pasos, Ernesto ya no pudo por menos que agachar y tapar con frecuencia su rostro, deseando morirse allí mismo. Finalmente, unos profesores que atravesaban el patio en dirección al edificio le vieron y acudieron rápidamente a taparle con sus abrigos. En un principio la reprimenda fue hacia él, pensando que se trataba de una acción irreverente por su parte, pero cuando vieron el estado de derrumbe en que se encontraba el chico, se lo llevaron de allí al momento. Ernesto volaba, levitaba entre los brazos de los profesores, prácticamente sin conciencia y sin expresión. A su paso miraba sin ver las caras horrorizadas de sus jóvenes compañeros, salvo excepciones. Todas caras sin rostro para Ernesto. Todas no. En un momento dado fijó su vista en una chica algo más pequeña que él, de ojos vivarachos y pelo de un negro intenso como las noches de diciembre. Aquella niña estaba a punto de llorar por el mismo sentimiento de frustración, solidarizándose con el agredido al 100%. Esta chica era la misma que unos días antes le había entregado sus gafas cuando Ernesto las perdió tras una sarta de golpes de Chupachus, y a la que no consiguió ver una vez se las ajustó. El director de la institución se mostró preocupado. Se sucedieron preguntas y más preguntas, reflexiones, conclusiones, acusaciones, promesas y demasiadas conjeturas que a Ernesto ni le llegaron ni era el momento de importarle, siquiera. Solo quería irse a casa y así lo manifestó. Había unos cuantos profesores en el despacho que se sorprendían unos más que otros. Todos querían indudablemente ayudarle, pero comprendieron que el chico no estaba en condiciones de pensar y entender sus reacciones, así que al fin le dejaron marchar a casa, con la promesa de telefonear aquella misma tarde a sus padres para darles buena cuenta del episodio. Esto no gustó a Ernesto, pero no tenía ni media gana ni una gota de fuerza para luchar y enfrascarse en otra batalla, así que marchó sonado.